Si pueden prender sus cámaras. Ok, antes de... ¿Qué tal, Andrés? Gracias por prender la cámara. Ok, antes de comenzar con el tema del individualismo, no sé si se fijaron, pero les subí ayer también ahí los ejemplos para su examen final. Para que lo chequen, se hagan una idea. Digo, yo les había comentado que esto no tiene un formato establecido, es más bien para que tengan una guía. No les estoy diciendo que lo tienen que hacer así en video o en como tira cómica, pero digamos estas dos presentaciones de estos grupos fue el semestre pasado, me gustaron mucho, me parecieron como creativas. Aparte de eso, estaba muy bien desarrollado el tema, que finalmente es lo que a mí me importa, ¿no? O sea, si son creativos, si quieren, si tienen además las ganas y el tiempo, porque yo entiendo que ahorita a estas alturas ya todos estamos tan cansados que no queremos nada, pues no tienen que hacerlo. Puede ser una simple presentación en PowerPoint, un archivo en Word para los más básicos. Lo que me interesa es que sí desarrollen bien, que planteen bien el dilema ético con el tema que les correspondió o el tema que eligieron y lo apliquen a su profesión o a un caso hipotético dentro de su profesión. Y pues que además, ¿cómo se llama? Y que además expliquen, digamos, por qué es un dilema ético, qué soluciones pueden darle. Digamos, si es un dilema ético, es un dilema porque atenta contra la naturaleza o porque atenta contra la libertad. ¿Qué es lo que lo hace problemático, no? Yo les voy a pasar, yo creo que ya la siguiente semana, la guía de preguntas específica para el examen, porque tiene como puntos muy, muy, muy específicos que ustedes seguramente, si ya lo abrieron o lo van a ver, los ejemplos que les puse en el aula, pues se van a dar cuenta, ¿no? De qué puntos son, ¿no? Es una presentación realmente corta, pero que sí tiene como varios puntitos específicos que es importante que los vayan trabajando. Recuerden que quedan prácticamente 3 semanas, o sea, sin contar esta semana que ya, pues ya, ahorita ya tenemos la clase y se acabó. Quedan 3 semanas para que presenten sus avances, ¿sí? Si no me presentan avances, pues no es que pase nada, es decir, no es que les baje su calificación, pero pues deberían aprovecharlo para que puedan contar con mis sugerencias y demás. Entonces, ay, creo que eso era todo. Bueno, sí, la semana de exámenes, yo luego les voy a ir dando las fechas específicas porque como son exposiciones y pues no voy a hacerlos padecer a ustedes con que estén todos presentes en las exposiciones, sino que me voy a reunir yo por aparte con cada grupo. ¿M? Entonces, la primera semana de exámenes, que creo que corresponde a la primera semana de diciembre, em, me voy a reunir con todos ustedes, con cada grupo por separado, quiero decir, todos deben tener la cámara encendida, todos, ahí sí es obligatorio. O sea, si tienen la cámara del celular dañada, pues usan la del computador. Si la de su computador no sirve, pídanle el computador prestado a su hermanito, a su primita. Eh, Digo, si ya de plano les queda imposible, pues avísenme con tiempo, pero digamos es uno de los requisitos del examen que todos tengan su cámara encendida. Y creo que es todo, digamos, para decirles por el momento. Sí, creo que el punto principal era que checaran los ejemplos que les subí al aula. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? No. Ok, listo. Entonces, ahora sí, comencemos con el tema de esta semana. ¿A qué grupo le toca exponer individualismo acá? ¿Hay alguno? Sí, ¿verdad? Sí, tiene que haber alguno. ¿Saben sus temas de exposición, chicos? Ok, bueno, eso va a ser una linda sorpresa para los que tengan que exponer este tema y que por lo visto no saben que tienen que exponerlo. Bueno, este tema yo les decía en el video que también podía llegar a ser un poquito controversial. De hecho, ahorita que tuve clase, bueno, hoy tuve clase primero con los empresariales a las 8 de la mañana y ahorita a la 1 con los de manufactura. Y posturas bastante, bastante diferentes. Vamos a ver con ustedes qué tal, qué piensan sobre esto, porque es un tema que desde el principio, digamos, se presentan como muchas tensiones, ¿sí? Como que a diferencia de otros temas en donde podríamos decir, por ejemplo, con la cuestión ambiental, ¿no? Que cierto daño ecológico claramente está mal, o no sé, ¿no?
con los temas de guerra que vamos a tocar la siguiente semana, ¿no? Con armas bioquímicas, hay cosas que es más fácil decir, esto está mal, ¿no? O esto está bien, pero con el tema del individualismo se nos presenta con muchos matices, como que hay cosas que en un principio podemos ver positivas y luego nos vamos dando cuenta que quizá no son tan positivas, etcétera. ¿Cuál es la intención principal de exponerles este tema? Porque quizá de entrada no se ve con claridad, digamos, la relevancia dentro de la ética profesional, pero lo cierto es que sí es bastante relevante. Y es bastante relevante porque, y esto también se los mencioné bastante en el video, se nos insiste mucho que como profesionales del área que sea, debemos ser buenos trabajando en equipo, ¿no? Y yo les decía que además también es como muy cliché, ¿no? Que la persona de recursos humanos te pregunte como, ¿cuáles son tus tres fortalezas, ¿no? En una entrevista de trabajo. Y de manera también cliché, entonces uno responde, ah, pues soy muy puntual, muy honrado y soy bueno trabajando en equipo, ¿no? Y esto, pues en el papel suena bien, ¿no? Lo del trabajo en equipo es algo que se nos insiste incluso desde la escuela o desde el jardín, ¿no? Desde que somos muy pequeños, cómo es importante trabajar con otros. Pero, am, perdón, me distraje porque me llegó un mensaje y me aparece en toda la pantalla. Em, pero lo cierto es que en la práctica, en la realidad, resulta que no es tan fácil trabajar en equipos y yo creo que ustedes lo han vivido, ¿no? Y a mí me tocaba, justo en ese grupo de robótica, en donde también estaba ahí Andrés, a mí me tocaba que había un grupo que empezó trabajando juntos y al final se separaron porque que esta persona no trabaja bien, que esta otra ya me cae mal, que este otro me hizo una grosería en el laboratorio de esta otra materia, entonces ya lo odio y bueno. Y a veces también resulta que aunque se caen muy bien en grupo, porque una cosa es uno caerse bien a nivel personal y otra cosa es que uno considere que su amigo, que su amiga sean buenos trabajando en equipo, ¿no? Y al contrario, ¿no? A veces por ser amigos, pues es como, ay, esta vez tú pásame la tarea o esta vez tú haces el proyecto y yo la siguiente vez, seguro que la siguiente vez sí hago algo y resulta que la siguiente vez tampoco haces nada, ¿no? Y, todos estos son pequeños ejemplos, seguramente ustedes tienen muchos más. Andrés se ríe, me imagino que él es justamente la persona que dice, yo la siguiente vez colaboro y luego no colabora. Este, pero ese salón era bien tóxico. A mí me caían bien, pero sí vi que habían varios que, uy, no, sí, difíciles. En fin, este, todo esto les decía yo, son algunos ejemplos, seguramente ustedes pueden pensar en muchos otros que han tenido a lo largo de la carrera o incluso antes en el colegio. No sé si algunos de ustedes ya trabajan, entonces seguramente también han experimentado, digamos, que no siempre es tan fácil trabajar con las otras personas. Y entonces uno dice, bueno, esto que es tan clichésudo y tan de manual, ¿por qué en la práctica realmente no es tan fácil? Porque no es tan fácil trabajar en equipos. Y aquí es donde es importante entonces el tema del individualismo porque está muy a la base de esta dificultad. No somos buenos trabajando en equipo en gran parte porque desde hace mucho tiempo venimos desarrollando una personalidad mucho más individualista de lo que creemos. Y entonces aquí es importante entender qué es propiamente el individualismo, cuáles son sus antecedentes, ¿no? Y entonces yo les comentaba, ¿no? Cómo en la modernidad, no solo a nivel filosófico, bueno, con una postura como la que ya vimos de Immanuel Kant, sino a nivel económico, a nivel político, a nivel religioso, a nivel social, a nivel científico incluso, se empieza a promulgar que el individuo está como en el centro del universo, por así decirlo, ¿no? Y entonces hay que proteger las libertades del individuo, ¿no? Hay que hacer ya una declaración universal, ¿no? De los derechos humanos, porque cada individuo tiene derechos y la ley tiene que estar ahí para protegerlos, para garantizarlos. Religiosamente hablando, con el protestantismo ya de por sí ya había surgido relaciones mucho más personales, la creencia religiosa se había vuelto más personal, pero de manera particular van a haber unos grupos llamados grupos revivacionalistas, como en el siglo XVII, siglo XVIII, en donde van a explotar toda esta cuestión de la experiencia personal como la parte definitiva de la religión. Ya no es la doctrina, ya no es como la teología pesada, digamos, de la Iglesia Católica, con todo su, ¿cómo se llaman estos? Ay, ahorita olvidé como su colegio de los que escriben propiamente la parte de la ley de la iglesia. Ay.
como los expertos en derecho canónico y todos estos rollos, ya digamos, eso pasa por lejos a un segundo o tercer lugar, porque además esto se ve que es como muy intelectualista, muy racional, una parte teológica muy pesada, y lo que empieza a primar en estos grupos religiosos del cristianismo es entonces cómo la cuestión religiosa se reduce a una relación de Dios, de la entidad, del ser, con el individuo particular. Entonces, si se fijan, es en todos lados de la sociedad, es en todos los ámbitos de la sociedad, en donde empieza a promulgarse la idea del individualismo. Y ahora sí podemos ir haciendo un salto al individuo posmoderno, que ya se empieza a relacionar un poco más con nosotros, que es, digamos, de un par de generaciones atrás, en donde justamente como se ha hecho cierta ruptura con las leyes, con la norma en general, ya justamente la cuestión religiosa de la prohibición ya no tiene el mismo peso de antes, ¿no? La formación de los hogares ya no tiene el mismo peso de antes, ¿no? Ya la mujer no tiene que cumplir necesariamente con un rol tradicional de ser esposa, de ser mamá, de ser ama de casa. eh, las personas no tienen que estudiar lo que sus papás les digan, no tienen que dedicarse al negocio familiar. Digo, yo sé que todavía varias de estas cosas, especialmente en nuestra querida Aguascalientes, se siguen dando, pero digamos que ya desde hace rato vienen como transformándose, ¿no? Entonces, hoy en día, yo les decía, esta palabra vocación, ¿no? Que siglos atrás solamente implicaba ese llamado divino, imagínense, ¿no? El llamado que Dios le hace a una persona, ¿no? Dios diciéndole, tú tienes que ser esto. De repente se transformó en la pregunta por qué quiero estudiar, qué quiero ser, para qué soy bueno, para qué soy buena, ¿no? Y esto acompañado de una multiplicidad de opciones, que es lo que hace que, claro, uno entra primer semestre a medicina porque desde niño jugaste con ser doctor y entras al primer semestre y dices, qué horror, qué asco, yo no quiero estudiar medicina, me voy a cambiar a filosofía o me voy a cambiar a una cosa totalmente diferente, voy a ser contadora y después no otro semestre más y mejor soy ingeniera y otro semestre más. Y pues si a eso le añadimos cosas como que en Aguascalientes la oferta de universidades es gigantesca y luego uno va por primer anillo y ve el cartelito de si quiere ser doctor en 2 años y cosas así. Claro, quién sabe qué clases de doctores salgan de esas universidades, ¿no? Pero al menos tu título te lo garantizan, ¿no? En fin, toda esta, digamos, multiplicidad de nuevo de opciones y la desvinculación con una regla, ¿no? Que viene o de la sociedad o propiamente de las tradiciones, ¿no? O de las religiones, etcétera. En algunos casos suena muy positiva, ¿no? O sea, yo no les voy a negar que yo como mujer de siglo XXI, yo digo, bueno, yo soy producto del siglo XX, pero quiero decir, ahorita ya como adulta en mi siglo XXI digo, qué bueno que no se me imponga ser ama de casa o ser esposa o ser mamá, ¿no? Qué bueno que más bien estas cosas, si yo las quiero hacer, las elijo, pero que no se me impongan. Sin embargo, digamos como el lado que ya empieza a ser no tan positivo de todo esto, es que estas cosas, mal o bien, han contribuido a una desarticulación de las sociedades. Entonces, en el caso de las familias, claro, como ya no estoy obligada, no son como nuestros abuelos que uno dice, hijo de pucha, 50 años juntos, claro, pero la abuela, el abuelo era un borrachín, golpeador, y la abuela le tuvo como 10 críos al abuelo, ¿no? Hoy en día, digamos, ya no está esa obligación por la cual debe uno mantenerse ligado a una persona tanto tiempo, pero entonces eso se tradujo en una tasa de divorcios bastante alta, una tasa de matrimonios bastante disminuida, como que nos cuesta más trabajo, uno diría al contrario, ¿no? Debería ser al contrario, porque si los matrimonios que antes eran por pactos políticos, económicos, familiares, sociales, quiero decir, duraban tanto tiempo, pues hoy en día que ya se habla de matrimonios libres, ¿no? Matrimonios basados en el amor, todo el rollo, pues esos deberían ser más estables, ¿no? Esos deberían ser más duraderos. Y resulta que no, al contrario, ¿no? Justamente como cada quien está en búsqueda de su propia felicidad, pues cree que su felicidad puede estar al lado de esta persona y luego resulta que un año después dice, no, mi felicidad no está al lado de esta persona, pues la cambio y me voy con otra persona. Y ya, ¿no? Como que, digamos, se presentan estas opciones de manera mucho más fácil. Entonces, si se fijan, no estoy diciendo que esté mal tener la libertad de poder elegir con quién quieras estar, no estoy diciendo que las mujeres no, deberían otra vez cambiarnos por dotes, no, pero lo que sí estoy diciendo es que esta, digamos,
conciencia de la libertad individual trae como consecuencia o trajo como consecuencia una desarticulación social. Esta desarticulación, además, aparece atravesada, totalmente permeada por la cuestión del consumismo y de las modas, ¿sí? Porque yo les decía, bueno, entonces ahora la idea es que cada quien se autodetermina, que cada quien se autodefine, ya no por las tradiciones, ya no por las cosas que me son impuestas, ¿no? Ya soy una persona autónoma, pero realmente, pues autónomos que seamos, no. Aquí es justamente pasa lo que yo les contaba cuando vimos la clase de Nietzsche, ¿no? En donde, claro, Nietzsche dice, hay que ser el superhombre, hay que derribar todos estos sistemas de valores y crear nuestros propios valores. Y la gente como, ah, bueno, sí, pero entonces ahora, ¿a quién vamos a seguir, no? O sea, una vez que justamente derrumban, bueno, que de hecho es la historia de Zaratustra, cuando Dios muere, bueno, una vez que Dios muere, que Dios muere porque además la gente ha sido la que lo ha matado, pues ¿quién va a ser el nuevo Dios? ¿Mm? O sea, la pregunta no es cada quien sea, más bien la respuesta no es cada quien va a ser su propio Dios, que es como lo plantearía Nietzsche, cada quien sea el propio constructor de su moral, sino que la gente de inmediato empieza a buscar un nuevo Dios. ¿Mm? Y entonces aquí sucede algo semejante, ¿no? Entonces ya no me importa tanto la ley, ya no me importa tanto la tradición, pero entonces como yo como individuo tengo que autodefinirme por mí misma, ¿qué voy a hacer? Y entonces aquí es donde las modas tienen un gran poder de convencimiento, un gran poder de seducción para poder meterle a las personas, por así decirlo, para poder ofrecerles a las personas qué es lo que las personas quieren ser, ¿no? Y yo les ponía, no sé cuántos de ustedes, perdón si alguien aquí comparte estas imágenes, no quería burlarme, aunque yo suelo ser como muy irónica y sarcástica con estas cosas. Pero entonces aquí es donde polulan en redes sociales todas estas cosas de tú, el cambio del mundo comienza por ti mismo, ¿no? Si tú quieres que las cosas cambien, cambian tú, ¿no? Tu actitud es la puerta que abre, no, ¿cómo es? Tu actitud es la llave que abre y cierra puertas, ¿no? Los problemas del mundo no existen, los problemas están en ti, en tu mentalidad, en tu actitud, ¿no? Si tú miras con un rostro amable la situación, la vida cambia, ¿no? Si te pones los lentes de la felicidad, la vida cambia, bueno, toda esta cantidad de cosas que además yo les decía, ¿no? Empiezas a estar orientado incluso hacia los niños, ¿no? Cosas como la publicidad de Barbie, eh, con esta frasecita, con este eslogan de tú puedes ser lo que quieras ser, sé una Barbie girl. Y entonces se empieza como a motivar este tipo de cosas en donde cada quien es el que tiene que cargar con el peso o con la responsabilidad de hacerse. Y luego hay escenarios en donde a mí al menos en lo personal me parece como muy impactante. Y yo les comentaba el caso, digamos, del enfermo de cáncer, ¿no? De la persona enferma de cáncer, a quien le dicen, para que se cure tiene que tener una actitud positiva, ¿no? Y entonces uno dice, ¿de verdad el enfermo, su curación debe depender de su actitud, de con quién miren las cosas? O sea, le acaban de decir a una persona, tienes cáncer, tienes una enfermedad que es bastante letal, ¿no? Y que tiene un procedimiento médico bastante estricto, bastante fuerte, ¿no? Que va a tener repercusiones en ti, en tu familia, pero tienes que mantener una buena actitud para que puedas curarte. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? ¿Será correcto que se le delegue tanta responsabilidad al individuo? ¿Será que es verdad que es nuestra actitud o es nuestros pensamientos o son estas cosas que dependen solo de nosotros las que pueden cambiar el mundo? ¿Ustedes qué piensan? Ok, Pablo. En la cuestión de lo de... ¿Sí me escucha bien? Sí. Ok. En la cuestión de, para mí, lo de, por ejemplo, la enfermedad, de que se dice que se tiene que mantener una posición, por ejemplo, optimista. Para mí, eh, eh, tiene, o sea, importa y no, por el hecho
¿cómo decirlo? Es más que nada por un hecho, se puede decir a veces mental. Por ejemplo, no sé, si una persona que tiene cáncer, por ejemplo, es una persona muy negativa o siempre o piensa que no la va a librar y cosas así, a veces ellos mismos mentalmente, por estar pensando eso, se, a veces mm, se mentalizan a ellos mismos y eso hace que a veces tratamientos o cosas que deberían de funcionar por estar pensando en estas cosas puede que no funcione. Hay otros casos en los que la mentalidad simplemente no importa y un hecho va a pasar, pero creo que es más que nada cuestión de primero, qué tan fuerte sea el problema que tengas y segundo, la manera en la que lo quieras afrontar. Ok, bien. Entonces, para ti, Pablo, sí tiene que ver la actitud. ¿Qué tanto? Así, por decir cualquier cifra, ¿crees que un porcentaje, tú cuánto le Mm, darías, digamos? 20. Ok. Ok, bien. O sea, sí es importante, pero claramente está lejos de ser decisivo, porque un 20% es bastante poco. ¿Qué piensan los demás? ¿Qué piensa, este, sí, qué piensan los demás? Yo pienso que es muy importante como la actitud, porque yo soy de las personas que piensa que, o sea, el cuerpo, o sea, la mente, ¿cómo se puede decir? El cuerpo está en la mente y que si tú dices que no vas a poder, pues como que ahí tú ya te pones un límite y tu cuerpo te va a decir, bueno, tú ya estás diciendo que no puedes y efectivamente no puedes. Yo pienso que nosotros somos los que nos ponemos límites y todo viene desde la mente, porque incluso para crear cosas, o sea, primero tiene que estar en tu imaginación y en la mente y luego ya eso se ve materializado en la realidad, se podría decir. Yo pienso que si una persona tiene cáncer y te dicen, pues sí, obviamente se va a sentir mal, pero tiene una actitud negativa, pues obviamente yo pienso que el estrés y todas esas cosas también desencadenan procesos químicos que pues van a deteriorar aún más el cuerpo y al contrario, si la persona piensa que va a salir de esa y todo va a mejorar, pues yo pienso que de una manera más rápida. Así que yo pienso que lo mental es un poco más fuerte que lo físico. O sea, tú a la actitud le darías, digamos, más del 50%. Sí, yo pienso que sí. Ok, bien. ¿Alguien más? Raúl. Es que yo tengo un mensaje de Gámez que no lo deja escribir ni hablar, pero él dice que el placebo es cabrón y que la mentalidad de tiburón es pa' putos. Ok. A lo mejor no lo dejan hablar porque con este lenguaje Teams lo bloquea o algo así. Ok, No, no sé qué. no tengo ni idea tampoco qué sea. De hecho, a ver, ¿dónde pero sí me aparece como en lista. ¿Quién sabe por qué no? Mm, ¿Quién sabe por qué no puedo participar? Bueno, por fortuna no nos perdimos de su participación y de su contribución a la clase. No, la verdad es que entiendo el punto de Gámez y creo que también es algo lo que han contribuido, lo que han mencionado Pablo y Daniela. Claro, cambian las proporciones, digo, no sé para Raúl, no, sino para Gámez, el efecto placebo, ¿qué fue lo que dijo? Que el efecto placebo era cabrón, digo, Sí, no sí. sé si eso es traducido en matemáticas, ¿no? Traducido en porcentajes, sí, en cuánto se traduzca, ¿no? En el 20, 30, 70, 80, bueno, no se puede negar y pues tanto así que sí se ha estudiado y que como Gámez dice tiene un nombre y es justamente este efecto placebo, hablando del tema específico de las enfermedades en donde es influyente
en donde es verdad y, digamos, se conocen luego cada tanto testimonios de personas que justo frente a un diagnóstico como el de cáncer, sí le echan muchas ganas y mantienen una actitud muy positiva y luego se curan. De ahí a decir que, digamos, su curación dependió de su actitud, pues eso ya es, necesitaríamos, digamos, hacer como un estudio más profundo para ver si es así. Pero para radicalizar un poquito la cosa, recordemos lo que pasó no hace muchos años, creo que como un par de años, con, ¿cómo se llamaba este gobernador? Duarte, el que les dio a los niños enfermos, creo que era de leucemia, les dio como agua con azúcar en vez del tratamiento de quimioterapia. Si era, ¿era Duarte o era Olarte? Era Duarte, ¿no? Duarte, sí. Duarte, ajá. Duarte. Eso. Ok, imagínense a uno de estos niños, ¿no? Y a lo mejor estaba muy motivado y le estaba echando muchas ganas y su familia muy positivo de que se iba a sanar, pero en realidad su tratamiento de quimioterapia pues no estaba haciendo un verdadero tratamiento. ¿Qué dependería más? ¿En dónde uno puede decir que se puede encontrar más opciones para su recuperación o de qué depende más su recuperación, de su actitud o de que este tratamiento de quimioterapia pues fuera real? ¿Qué creen ustedes? Chicos, ¿qué creen? Te va, Ulises. Bueno, creo que Ulises está concentrado en otra cosa, entonces, como ya vi que Andrés dejó de comer, Andrés, te va a ti entonces responder. Pues yo creo es como un 50-50, ¿no? Porque si no tiene medicinas, pues no, nunca, aunque esté al 100% positivo, si está tomando agua, no le va a servir de nada. Entonces, aunque esté positivo, sin la medicación adecuada para combatir su enfermedad, en este caso, pues la cáncer, pues no le va a servir de nada. Puede que le dé esperanza, pero aliviarlo no lo va a aliviar. Ok, bien. Sí, yo luego les pregunto, bueno, Oscar quiere hablar. Sí, mejor dejo que hable Oscar. Oscar. Bueno, con eso de darles agua, pues obviamente no es 50-50, porque pues sí, el estar con actitud positiva sí ayuda en esos casos, el efecto placebo, como dice este Gámez, pero pues para eso hay estudios, ¿no? Y o sea, no puedes reemplazar agua con quimio porque pues todas las células cancerígenas no se van a curar no se van a eliminar pues con no sé qué químicos crea el cuerpo cuando estás con actitud positiva, ¿no? Pero no, a lo mejor habrán cosas que sí ayude, pero en algo así tan radical, pues no, sería un 1%, no sé, de la actitud. Pero pues en otros casos, por ejemplo, pues no se me ocurre, pero sí muchas enfermedades que pues está comprobado que a unos pacientes les dan medicina, a otros les dan por ejemplo, de tabletas de azúcar o cosas así, y reaccionan casi igual, ¿no? Entonces, ahí es porque el cuerpo pues tiene las defensas necesarias para estar combatiendo la enfermedad, pero para combatir el cáncer pues no se combate con el sistema inmune, ni si necesita medicina a fuerzas. Entonces, pues sí, sería mucha diferencia entre la actitud y la medicina. Ok. Muy bien, Oscar. Cristian, vi que tenías la mano levantada, no sé si. Sí, pero ya dijo lo que yo iba a decir, Oscar, o sea que más que efecto placebo, es que el sistema inmune pues se encuentra activo, precisamente como dice, las hormonas que se están produciendo pues hacen que tengamos las defensas necesarias, pero también como dice, pues alguien con cáncer no se va a curar con buenas intenciones, con actitud positiva. Pues sí, básicamente lo mismo. Ok, bien, Cristian.
Sí, de hecho, la verdad estoy totalmente de acuerdo con estas últimas dos participaciones. Digo, también era muy radical preguntarles, digamos, por un porcentaje exacto, qué tanto hace la actitud, qué tanto no, depende del tipo de cáncer, depende de en qué etapa esté, depende de muchas cosas, ¿no? Finalmente ponía justamente el ejemplo con el cáncer, porque como dijo Oscar, a diferencia de otras enfermedades, a diferencia de otros tratamientos en donde en efecto el efecto placebo digamos, ha probado tener, pues como cierta consistencia, es decir, ha probado tener resultados eficaces, pues hay otro tipo de enfermedades en donde, como bien lo decíamos ahorita con el caso del cáncer, en donde, pues no se trata simplemente de que le eches ganas y que con buena actitud, entonces ya tu cerebro genere los químicos que se necesitan para eliminar una enfermedad de ese tipo. Y esto yo lo ponía de manera así tan radical, porque todo esto va orientado y además también fue algo que yo les mencioné ahorita. O sea, piensen que de todas formas, una persona que acaba de recibir un diagnóstico de cáncer, pues difícilmente puede tener una buena actitud. O sea, de repente, y yo les decía, sí, de repente hay casos y uno conoce, y aún así los casos que uno conoce de repente son de celebridades, ¿no? Personas que de todas formas uno sabe que tienen un buen sistema de salud garantizado, un buen sistema, en general una estabilidad económica que les permite, por ejemplo, acceder a alimentos mucho más orgánicos, mucho más nutritivos, que también hace parte, digamos, del tratamiento contra enfermedades como estas, eh, y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, es importante que entendamos, porque es justamente lo que estamos intentando cuestionar aquí, que aunque el individuo puede tener cierta responsabilidad y puede tener, digamos, es importante que tenga la libertad de intentar autodefinirse, pues hay cosas en donde la responsabilidad no puede recaer totalmente en el individuo. ¿Sí? O sea, en el caso de estos niños enfermos de cáncer que estaban recibiendo esta agua con azúcar, uno no puede decir, ah, bueno, pero si no se curaron fue porque no le echaron suficientes ganas. Pues sí, estaban recibiendo agua con azúcar, pero hubieran podido de todas formas curarse si realmente creyeran y si realmente pusieran actitud positiva a la vida. Pues no, así no funciona, ¿no? Entonces, a veces, y pasa mucho, y era una de las cosas que yo les mencionaba en la presentación, esta responsabilidad mayor que adquiere el individuo en el individualismo se traduce también en mayores culpas. Porque cuando la sociedad te dice, pero si tú miras con unos ojos diferentes, esta circunstancia va a cambiar, pero si tú realmente haces lo que te corresponde, el mundo va a cambiar. Y luego uno ve que no, que en efecto la situación no cambia y que en efecto el mundo no cambia, ¿no? Entonces viene la frustración, ¿no? ¿Por qué no cambió? Porque yo no fui lo suficientemente capaz de hacer esto, porque no tuve la suficiente fortaleza, no tuve las suficientes ganas, ¿no? Y era algo también que veíamos la semana pasada con el tema de la pobreza, ¿no? El último punto, la última objeción que se le presenta a Peter Singer es, ¿por qué voy a contribuir a eliminar la pobreza de otras personas cuando yo no fui la responsable de esa pobreza? Y casi que entre líneas uno puede leer la responsabilidad de la pobreza de esa persona, la tiene esa persona que como también aparecía en una de las imágenes de la presentación, la culpa es de esa persona que no le gusta madrugar, que no quiere trabajar, que eh, luego en los foros me decían también que los pobres se reproducen más, ¿no? Entonces la culpa es de los pobres porque aumenta la pobreza por no controlar su líbido, por desperdiciar su dinero en vicios y en alcohol y demás. Y entonces se le delega toda la responsabilidad al individuo y nos olvidamos que todos estos problemas tienen una estructura social muy fuerte. Tienen abajo digamos, de lo que en la superficie nosotros vemos, hay todo un aparato de discriminación racial, étnica, de género, hay un montón de cuestiones de corrupción de los gobiernos, de mala distribución de las riquezas en el mundo, ¿no? Entonces, cuando uno cree que la responsabilidad del individuo pobre la tiene él y que solamente él puede salir de la pobreza trabajando duro, ¿no? Echándole ganas o lo que sea, pues nos olvidamos de la responsabilidad social que hay. En este caso, la responsabilidad social que tenemos nosotros, digamos, como individuos políticos, de exigirle a los gobiernos mayor transparencia, ¿no? De cómo están realmente invirtiendo el dinero público, ¿no? Etcétera. Esto, digamos, por mencionar alguna de las cosas. En el caso de lo que ponía ahorita también del ejemplo de salud,
pues no se le puede pedir al enfermo de cáncer que con su actitud se mejore y al mismo tiempo no pedirle también a pedir que hayan sistemas de salud más accesibles a todo el mundo, con mejores medicamentos, con mejores, en general, ¿no? Con una mejor atención, que al menos no les den agua con azúcar a los pacientes, ¿no? O sea, creo que eso es una petición mínima que ya empieza a despertar una conciencia social, porque lo otro es bastante individualista. Y de nuevo, sin querer decir que el individualismo está mal, o sea, en este caso, sin querer decir que la actitud no importa en lo más mínimo, eh, en algunas ocasiones, en algunas circunstancias puede ser importante, pero está lejos de ser lo decisivo. Y si pensamos que, digamos, los individuos por sí mismos pueden enfrentar los diversos problemas que sean, llámese enfermedad, llámese pobreza, llámese desempleo, llámese tristeza, llámese depresión y muchas otras cosas, entonces ahí es donde vemos que empieza a salir más esta raíz de por qué luego nos cuesta tanto trabajo el trabajo en equipo, valga la redundancia. Ok, voy a ir ya orientándome hacia la última parte del... Bueno, no sé, ¿alguien tiene preguntas? ¿Tiene comentarios? Ok, voy a enfocarme ya en la última parte de la presentación, que justamente es la que digo, todo esto claramente tiene o guarda relación con esta función social que tenemos como profesionales, pero un elemento, digamos, más específico de cómo el individualismo se ve también presentes en el ejercicio de nuestras profesiones es con esta lógica del do it yourself, ¿no? Del hazlo tú mismo, ¿no? Y que hoy en día pensemos que este individualismo hipermoderno ya está totalmente no solo atravesado por el consumismo y las modas, sino además por el Internet, ¿no? Que eso hace, digamos, un cambio bastante radical, porque no solamente se nos genera una responsabilidad de cada quien tiene que hacerlo, sino que hoy en día la información está tan a la mano, se nos dicen, tienes ahí las herramientas para poder hacerlo, para poder ser un ser autosuficiente, para poder construir. No es que haya una precariedad en cuestión de estos recursos informáticos, ¿no? Y entonces hoy en día, pues uno dice, ay, no tengo ni idea cómo hacer esto. Ah, pues mira un tutorial de YouTube y ahí lo tienes, ¿no? Casi que una persona podría construir su casa viendo puros tutoriales de YouTube, ¿no? Ahora, ¿qué tal bien queda esa casa? Pues eso es también una cuestión para dudar. Pero, pero el punto es que esto nos lleva a una autosuficiencia en donde en efecto pensamos que podemos prescindir de otras personas, ¿no? Y este también es un tema que hemos tocado en especial con ustedes, pues por la naturaleza de su carrera, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente se puede prescindir de la mano de obra de muchas personas en reemplazo por una máquina, ¿no? En reemplazo por un robot? ¿Hasta qué punto nosotros mismos realmente podemos encargarnos de un trabajo solos, ¿no? Y aquí también viene un poco la cuestión del trabajo en equipo, incluso ahorita que se están todavía formando como profesionales. ¿Hasta qué punto está bien que yo intente hacer las cosas solo, ¿no? O sola y prescinda de la ayuda de mis compañeros o de mis otros, también compañeros, pero de trabajo, quería decir. ¿Qué piensan sobre esto? ¿Qué piensan sobre esta, digamos, tendencia que ha tomado tanta fuerza de hacer las cosas nosotros mismos? ¿Creen que está bien? ¿Creen que está mal? ¿Creen que está bien hasta cierto punto? Pues Octavio. Yo creo que está bien hasta cierto punto, pero, o sea, enfocándose a solamente a cosas que no son vitales. Por ejemplo, en cuestión de cosas de medicina o en cuestión de cosas de la salud, no creo que haya bueno, hay posibilidades y hay gente que se lo toma como a cuenta propia y trata de hacer el trabajo que puede hacer un médico como por su propia mano, pero yo siento que ahí es donde está mal. Pero en cambio, no sé, en cosas más, como en cuestiones más
de hacer cosas o de si ocupas hacer algo en tu casa o algo, no sé, de plomería o de electricidad. Yo creo que con conocimientos básicos puedes llegar a hacer como bastantes cosas. Ok, bien. Ulises. Antes que nada le iba a decir que le había contestado la pasada en el chat. Nada más que tengo que Sí, sí. apagar la cámara para poder hablar. Y con Ok. respecto a esto, siento que uno lo puede hacer mientras sepa hacerlo o mientras se capacite para hacerlo. Porque bien como dijo Octavio, uno no se puede medicar si no sabe lo que tiene o si no tiene conocimiento sobre cómo medicarse. Pero lo mismo, no sé, para hacer comida. Si uno sabe hacer comida, pues puede hacerlo y por ende, pues va a estar bien. Pero si no sabe, puede hacer algo tóxico o algo que le siente mal, entonces pues se va a perjudicar él solo. Ok, no, eso es, digamos, un matiz interesante, pero al mismo tiempo puede ser, digamos, como una línea muy borrosa porque cuando sabes que realmente sabes hacer algo y cuando no, ¿no? Es decir, se supone que la información justo te la está proporcionando ese video, ¿no? Y esto es interesante porque con lo que decía Octavio, claro, Octavio se ponía un caso más, digamos, bueno, ni siquiera, no, más bien un caso en el que más personas podríamos estar de acuerdo y decir, bueno, sí, con que veas un tutorial de YouTube no vas a poder hacer un tratamiento médico, ¿no? O una operación a alguien no lo vas a hacer basándote en un video de YouTube, ¿verdad? Pero digamos qué pasa, y aquí los voy a poner en aprietos porque tienen que saber que yo soy su maestra y que los voy a calificar. No, mentiras. Pero qué pasa, digamos, con una materia de filosofía. Pues a lo mejor ustedes buscan en YouTube videos sobre Platón, por decir algo, y van a encontrar información mucho mejor, o al menos más didáctica de la que yo les doy, ¿no? A lo mejor mejor producidos los videos, con personas que hablan de manera más agradable, o no sé, ¿no? Videos que les llegan más a ustedes. Y uno sí uno podría decir, ay, bueno, en vez de aventarme este curso aburridor, deberían ponerme este video de YouTube y ya está, ¿no? Curso virtual de ética profesional, un video de 15 minutos en YouTube y ya estuvo, ¿no? Eso es todo lo que necesito. Y aquí vuelvo a mencionar lo de Ulises, porque alguien que ve ese video puede quedar realmente sabe hacer esas cosas, que realmente aprendió lo que debía aprender. Pero ¿en qué momentos realmente podemos comprobar o hasta qué punto podemos estar seguros de que realmente hemos aprendido, de que realmente hemos obtenido información confiable, por ejemplo? Finalmente, aquí también se trata de reconocer el trabajo de otras personas, de su naturaleza, como decía Marx, ¿no? Por eso es que quitarle el trabajo a otras personas es enajenante, porque el trabajo de otras personas, el trabajo involucra el ser mismo de la persona, ¿no? Por lo que la persona se preparó, ya sea en una universidad o en la universidad de la vida, como llaman, ¿no? Es decir, de la manera que sea, pero si una persona está ejerciendo un oficio, algo le dedicó, dinero, tiempo, ganas, muchos, etcétera, ¿no? Entonces, el problema, y de nuevo, ¿no? Yo no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Y que nadie puede ver videos de YouTube de estas cosas, pues porque en efecto hay cosas que de repente ni siquiera es que haya un gremio, ¿no? Dedicado a hacer este tipo de cosas tan puntuales, ¿no? O que finalmente a veces también el YouTube mismo, pues ahorita se ha convertido en un medio de trabajo, ¿no? Entonces consumir este tipo de material, pues también uno puede decir, ah, bueno, estoy contribuyendo al YouTuber, ¿no? Al carpintero, plomero, lo que sea, que da sus conocimientos a través de estas plataformas. Entonces, por eso les digo, y con esto comencé, esto no es de blanco y negro, ¿no? Hay matices, pero hay que saber hasta qué punto, digamos, el video de YouTube puede reemplazar a la persona, o hasta qué punto, volviendo a la carrera de ustedes, hasta qué punto la máquina puede reemplazar a la persona, ¿no? Porque lo que podemos estar haciendo es, de nuevo, contribuyendo a la enajenación de muchos otros. Ok, pues yo creo que es todo, chicos. No sé si alguien tenga alguna otra. Carlos, tú tienes la mano levantada, pero no sé si era de antes o de ahorita. Era Carlos y otra persona. Ya la bajaron. Bueno, creo que no. ¿Alguien más iba a decir algo? Ok, bueno.
En fin, chicos, creo que sería todo. Digo, este es un tema que da para hablar mucho más porque tiene un montón de matices, tiene un montón de lados para verle. Em, pero creo que esto era lo principal, ¿no? Cuestionarnos realmente por qué es que se dificulta el trabajo en equipo, porque aunque suene también en el papel, en la práctica no es tan fácil. Y de nuevo la idea entonces es tomar un poco más de conciencia de que como profesionales, si bien nos preparamos individualmente, cada quien tiene aquí su calificación y cada quien va a tener su diploma particular individual, ya a la hora del ejercicio profesional ustedes van a trabajar con otros, ustedes van a estar en todo momento lidiando con otras personas. Y lo pongo así en términos de lidiar porque sé que es difícil, pero nada, ¿no? Al menos cuestionarnos hasta qué punto vale la pena mantener una perspectiva o un enfoque individualista y hasta qué punto es conveniente tomar conciencia de que no estamos solos y que no nos construimos aisladamente de la sociedad. Ok, chicos, pues es todo. Cuídense mucho. Nos vemos la otra semana.